Bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, donde nos miran a esta hora aquí en Día Político. Bienvenidos. Bueno, una tarde bastante fresca. Lo vamos a ocupar de un tema directamente de uno de los partidos políticos que se ha convertido en otra de las fuerzas políticas en nuestro país, el Partido Libertad y Refundación. ¿Qué tanto se puede decir de Libre? ¿Cómo ha quedado el Partido Libertad y Refundación después de todo este proceso electoral? ¿Cómo ha encajado en este momento con sus bases? ¿Cómo ha encajado en el Congreso Nacional de la República y ahora como oposición? Y a esta hora nos acompaña el abogado Rafael Sarmiento, ex jefe de la bancada en el Congreso de este instituto político. Abogado, muchas gracias, buenas noches, bienvenidos y gracias por estar con nosotros a través de TCI a esta hora de Día Político. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Saludo al pueblo hondureño y bueno, esperamos que poder dar luces, ideas y dialogar un poco, Ricardo, sobre esta circunstancia que hemos tenido en el Congreso Nacional, sobre el cierre del Congreso por ahora, la suspensión por el receso y nuevamente pues retomaremos sesiones ya este mes de julio, ¿verdad? Aproximadamente el 21 de julio para reanudar sesiones, poder seguir discutiendo, acompañando y aprobando y dando respuesta a los principales problemas del país. Abogado, ¿cómo ha quedado el partido político libre de todo este proceso electoral, ya con la representación que tienen tanto en la Cámara Legislativa, en las alcaldías y aún en algunas instituciones? ¿Cómo se siente esta fortaleza de este partido político? Bueno, Libre sigue siendo un partido fuerte, un partido aguerrido, un partido que viene de la lucha popular, de la lucha en resistencia. Sin embargo, reconocemos que estamos jugando un papel trascendental como oposición política en el país, en el Congreso Nacional y también fuera del Congreso Nacional. Eso pues tiene un costo, el costo es no aceptar nada para que después no lo saquen en cara, en ninguna instancia. Y tiene el costo también de mantener la dignidad y elevar la voz en nombre del pueblo hondureño sin acomodaciones, sin estar haciendo cogobierno, sino ser lo que nos ha mandado el pueblo a hacer oposición. Nosotros sabemos lo que pasó el 30 de noviembre, un proceso electoral difícil, anormal, con injerencia externa por el presidente Trump, por el órgano electoral, con una circunstancia de controversia y de crisis en el órgano electoral que al final conllevó no contar los votos. El pueblo hondureño votó en su mayoría por Salvador Narrala, no se respetó la voluntad popular del pueblo hondureño. Tampoco se contabilizaban todos los votos que sacó la compañía Rixi Moncada en el órgano electoral. Y al final hubo una imposición. Así que, producto de esa imposición, hay la configuración también en el Congreso Nacional. Nosotros reconocemos que en el Congreso la bancada de Libre no es mayoría, pero sí en teoría somos mayoría la oposición. Si el Partido Liberal acompañara también ser oposición en los errores del gobierno, en los excesos del Congreso Nacional. Por ahora, pues nos corresponde a nosotros hacerlo. No ha sido fácil la tarea porque nos ha tocado enfrentar persecución política desde un inicio, ¿verdad? Y no puedo llamarlo de otra manera porque ahorita es de público conocimiento cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya está citando al Estado de Honduras por los hechos acontecidos en el Congreso Nacional de Juicios Políticos. Congreso Nacional y resoluciones que ya ha sido condenado el Estado por esas acciones de ese mismo Congreso, cuando en el 2017 se separó magistrados de la Corte Suprema, de la Sala Constitucional, y luego fueron a recurrir a la instancia internacional y condenaron al Estado. Y la Procuraduría de la República, en el gobierno pasado, procesó a esos diputados que votaron y creo que se deben sentar un precedente también, porque si no, sigue cometiendo abusos el Congreso Nacional, ¿verdad? Así que, bueno, nos tocó enfrentar entonces juicios políticos, destituyeron consejeros, magistrados de los órganos electorales, destituyeron al fiscal general. Y al final todo estamos viendo para qué, para tener control de la justicia, de la Corte Suprema, de la Fiscalía General, para seguir no persiguiendo el delito, sino persiguiendo personas. Y la gente está cansada de ver eso de la persecución política, de la politiquería. Sí, el pueblo hondureño exige justicia, eso lo reconocemos,
pero evidentemente que la forma de las cosas que ha hecho el Congreso Nacional son con matices estrictamente políticos. Y bueno, eso no fortalece la democracia ni la institucionalidad. Así que en medio de todo ese mar de circunstancias difíciles, un momento difícil también que está viviendo el pueblo hondureño con el gobierno de La Racha, que sentimos que no ha pegado ni una todavía. La gente sigue esperando que inicie, que arranque el gobierno, que se le dé respuesta a los problemas del pueblo hondureño, sobre todo la inflación, del precio de la comida, del transporte. Quitaron los subsidios, quitaron los programas sociales, y eso pues está pagando un alto costo del pueblo hondureño. Bien, correcto. Abogado, si me permite, estamos aquí también con el abogado Juan Carlos Barriento, analista político. ¿Cómo han visto ustedes o cómo interpreta lo expresado por el abogado Rafael Sarmiento, diputado y el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Mire, en primer lugar es una tónica ya recurrente de que cuando se inician acciones de tipo legal contra un partido político que estuvo en el poder, habitualmente hablan de persecución política. Ya el pueblo hondureño está acostumbrado a ese lenguaje, siempre hablan de persecución política. Cuando hay actos de corrupción y el Ministerio Público los persigue, hablan de persecución política. En Honduras nunca habían habido juicios políticos, la gente reclamaba frecuentemente la existencia de juicios políticos, y cuando hay juicio político, entonces hablan de persecución política. Me parece a mí que tenemos que enmarcarnos dentro de la legalidad de los actos. Los juicios políticos fueron llevados a cabo de conformidad con la Constitución y de conformidad con la ley especial del juicio político. No hubo violación del debido proceso y la votación fue de más de 90 votos. Acuérdese que la Constitución habla de 86 votos. Ahí hubieron más de 90. Entonces, yo creo que las acciones también que se están emprendiendo para castigar la impunidad que tuvo la comisión permanente, que abusó de su cargo y a mi criterio cometió delitos electorales, porque se pusieron a entrometerse en el tema pidiendo conteo de actas, violentando el principio de independencia que tiene el órgano electoral, y el hecho de que sacaron inclusive videos a nivel nacional en cadena nacional de radio y televisión, donde sacaban a algunos miembros como Marlon Ochoa y los suplentes, desacreditando el proceso electoral y avalando la no comparecencia en la declaratoria electoral. Me parece a mí que lo que está haciendo el Ministerio Público es correcto. Eso no es persecución política. Ese es un cuento gastado que ya nadie se los cree. Así que esto debe servir como un aldabonazo, como una lección de que no hay que enamorarse del poder, de que llega un momento que la tortilla da vuelta y en lo que usted ha sembrado es lo que va a cosechar. Si usted sembró viento, va a cosechar tempestades. Los políticos tienen que comprender que no son eternos y que el poder da vueltas. Y cuando el poder da vueltas se acaba la impunidad. Bien, abogado Barriento, y también a usted, abogado Sarmiento. Después de la pausa comercial, tal vez si nos dan más detalles, nos explican la tónica. Bueno, la Fiscalía de Delitos Electorales, sin duda alguna, está actuando. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo revivir esta Fiscalía de los delitos electorales que también se cometieron en el gobierno o gobiernos antes de Libre? Pero será después de la pausa comercial si los contestan. Vamos a la pausa. Rafael Sarmiento, bueno, está actuando, ¿cómo lo miran, cómo lo analizan la Fiscalía de Delitos Electorales con estos temas y esta fortaleza también que mantiene por parte del Partido Libre al interior del Congreso y también el territorio nacional? Bueno, Ricardo, saludos al abogado Barrientos. Lo primero es que la justicia selectiva no es justicia. Y lo bueno para todos es que los ciudadanos del mundo, y en especial de Latinoamérica, y en especial de Centroamérica y de Honduras, es que no somos una isla. Y Honduras forma parte del concierto de naciones, de un sistema de integración también de derechos humanos.
Y esta misma Comisión Interamericana y la Corte ha condenado al Estado de Honduras precisamente por estos abusos que se han cometido desde el Congreso Nacional y que evidentemente se ha agotado las instancias internas de los órganos jurisdiccionales, y al no haber justicia la gente y los ciudadanos recurren sus derechos a instancias internacionales y el Estado es condenado. Esa es una realidad, no es un invento mío. Y si hay un partido que ha estado permanentemente en lucha y en resistencia, en oposición, ha sido Libre. No ha sido un partido que ha venido en el poder. Apenas 4 años tuvimos la conducción política del país, así que tampoco se nos puede acusar de que vivimos enamorados del poder, porque nunca lo hemos tenido. Tuvimos la conducción política del país nada más 4 años. Y bueno, devino lo que tuvimos en el pasado proceso electoral, por cierto, que no podemos volver a elecciones bajo esta misma orden de cosas. Hay que respetar las reglas del juego y hay que cambiar y tiene que haber reformas electorales profundas. Pero bueno, nosotros entonces reconocemos que desde la Fiscalía del Ministerio Público, evidentemente, debe de fortalecerse la unidad de delitos electorales, debe de fortalecerse, se siente de alguna manera u otra que no hay precedentes importantes, necesarios para cuidar una de las cosas más importantes que tiene el Estado de Honduras, que son sus procesos electorales, que son sus órganos electorales y que es también la Fiscalía de Delitos Electorales durante los procesos electorales, hechos que se dan y que en muchas ocasiones quedan en impunidad y que al final redundan en fraudes electorales y en conductas inapropiadas del proceso electoral. Así que eso es una de las tantas circunstancias que tendremos que empezar a discutir ya en el Congreso Nacional, las formas electorales profundas, la fortaleza que debe tener el Tribunal de Justicia Electoral, el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía del Ministerio Público para que pueda dejar precedentes y fortalecer los procesos electorales, los delitos electorales y que sienta el pueblo hondureño que vale la pena ir a elecciones y que se respeta la voluntad popular de la gente. Abogado Barrientos, ¿cómo fortalecer esta fiscalía de delitos electorales y que siga funcionando? Bueno, en primer lugar, mis disculpas por no haber saludado al abogado Rafael Sarmiento, un hombre ponderado y que ha hecho de la política un arte, donde siempre lo he notado que es una persona que le gusta llegar a acuerdos y entendimientos. No lo veo como un hombre altamente fanatizado como otros de sus compañeros. Respecto a su pregunta, yo le manifiesto lo siguiente. Mire, esta Fiscalía de Delitos Electorales es una fiscalía que ha fallado desde su fundación. Es una fiscalía que no tiene el personal suficiente, que no cuenta con los recursos suficientes para efectuar su labor y que básicamente su labor ha sido totalmente gris. Creo yo que faltaría profundizar más bien en el Código Penal sobre los delitos electorales, porque siento de que hace falta afinar más la conducta criminal en materia electoral, porque únicamente lo hacen a un nivel que me parece a mí que no llega a las altas esferas, porque es en las altas esferas, en la organización electoral, desde los órganos electorales que está fallando la cuestión. Me parece a mí que dejan totalmente al descuido lo que es el escrutinio de votos, y esos escrutinios muchas veces solamente los regulan en la mesa, pero no los van a regular al propio centro donde están haciendo los acopios electorales, como por ejemplo las bodegas del Infop, que hacen los grandes escrutinios, y donde hacen los escrutinios especiales tampoco. Yo recuerdo que en el proceso electoral anterior hubieron muchas discrepancias porque había gente que agredía a otras dentro de escrutinio especial. Ese escrutinio se alargó una barbaridad de tiempo precisamente porque no había fiscales que estuvieran ahí para determinar la comisión de delitos electorales, que yo creo que sí se cometieron al momento del escrutinio. Entonces, esto hay que valorarlo muy bien. Yo estoy de acuerdo que la reforma electoral tiene que ser una reforma profunda, no una reforma cosmética como la que hubo la vez pasada, que lo único que hicieron fue cambiarle de nombre al órgano electoral y crear el Tribunal de Justicia Electoral, pero dejaron toda la infraestructura
del proceso electoral incólume, la dejaron intacta. Y mientras aquí se siga politizando tanto los nombramientos de los miembros de los órganos electorales como la organización de la mesa, vamos a seguir teniendo problemas grandes en materia electoral. Interesante, abogado Barrientos, la debilidad con lo que se presentan estas denuncias electorales ante la Fiscalía por parte del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y la misma Unidad de Política Limpia. ¿Cuáles serían estos cambios, y sigo con usted, que son necesarios y a corto plazo para que se formalice a través de la Fiscalía Electoral? Bueno, mire, en primer lugar, la Unidad de Política Limpia es un elefante blanco. Ya vio usted que en el último informe más del 60% de los políticos que participaron no hicieron el informe correspondiente de dónde estaban utilizando sus fondos para campaña. Ve usted el desparpajo que hay en la utilización de fondos en la campaña en el Partido Liberal, los ataques y dimes y diretes entre Salvador Narrala y Roberto Contreras, verificando cuáles son los extremos de cuentas en Estados Unidos, etcétera, etcétera. La reforma electoral, en primer lugar, tiene que ir conducida a eliminar la participación de los partidos políticos en lo que es el manejo de la mesa receptora de votos. El proceso electoral se da porque se crea una institución de la sociedad civil, la cual de manera científica analiza currículums y analiza el perfil de los que pueden ser candidatos a ocupar el órgano electoral, y de esa manera garantizar de que vaya un civil que no esté comprometido con un partido político. Lo otro, hay que ir analizando lo que es el voto electrónico, porque el voto electrónico permite, a mi criterio, mayor transparencia y mayor rapidez en los resultados. Nos evitamos esos conteos, siempre teniendo la papeleta como un respaldo físico de lo que es el voto, para en el caso de que tuviera que darse un escrutinio especial. No vale la pena tener 4 años abiertos los órganos electorales cuando únicamente hay un año electoral. Es decir, estamos perdiendo 3 años en millones y millones de lempiras en sostener instituciones que no están funcionando, que no están haciendo una labor puramente de carácter electoral. Correcto. Y otro de los temas, no sé si comparte conmigo el abogado Rafael Sarmiento, desde el Congreso se está impulsando a través de estas reformas electorales de incrementar o aumentar, mejor dicho, las autoridades de los entes electorales. ¿Cree usted, abogado, que es necesario hacer esto y con este desgaste millonario en estos órganos electorales, abogado Sarmiento? Evidentemente que no, ¿verdad? Ante la incapacidad de respuesta a los principales problemas del pueblo hondureño en transporte, en energía, en salud, en seguridad, la gente eso es lo que demanda. No que incrementen más la cuota de los partidos políticos en su representación en los órganos electorales. O ahora bajo el argumento de que quieren ingresar a la sociedad civil y a la confraternidad evangélica. Eso me parece desafortunado. El pueblo hondureño no acompaña que se crea más burocracia en los órganos electorales, suficiente con 3. Y bueno, empecemos el proceso de despolitización, como dice el abogado Barrientos, pero no una hipocresía, manifestando que la despolitización es quitándole a libre el representante de los órganos electorales y quedando el bipartidismo con su representación en los órganos electorales. Entonces, si vamos a despolitizar, entonces empecemos de cero, y si no, pues que siga el esquema de pesos y contrapesos, ¿verdad? Que las principales fuerzas políticas tengan representación en los órganos electorales, que construyamos las reformas profundas que demanda el pueblo hondureño, las garantías también y los candados de que Correcto. no va a haber mecanismos de rompimiento de quórum o que atenten contra la institucionalidad de los órganos electorales, pero que podamos seguir. Hay temas de debate profundo en las reformas electorales, como es el software, que es uno de los temas fuertes de debate, que si debe ser un software creado por el órgano electoral o algo otra vez comprado a un tercero, y siempre pasa lo mismo que falla. Así que son los temas que tenemos que discutir
que acompañar y que aprobar desde el Congreso Nacional y que debemos de darle respuesta a la gente que está esperando respuesta. Correcto. Vamos a ir a la segunda pausa comercial, pero al retorno no se responde en esta interrogante. ¿Qué hay que hacer para que el Congreso Nacional de la República, en este caso sus autoridades, pongan ojo, atención y también a las recomendaciones de los que saben con este tema de cuáles deberían de ser los puntos tácitos de las reformas electorales en la Cámara Legislativa? Vamos a la pausa. Bien, continuamos aquí ya con las conclusiones aquí en Día Político. Abogado Barrientos, ¿cómo hay que hacer para que se entienda desde la Cámara Legislativa para abordar estos temas de los que en verdad está solicitando el pueblo hondureño y se respete también en los procesos electorales? Bueno, mire, en el pasado lo que se ha estilado es de que le encomiendan al órgano electoral la elaboración de un anteproyecto de ley en materia electoral. Yo participé cuando estaba el Tribunal Supremo Electoral como representante de mi partido para efectos de manera técnica de ver la posibilidad de crear una nueva ley electoral. Ese proyecto se envía al Congreso Nacional, que se puede enviar de dos formas. La primera, de una forma de cooperación a través del órgano electoral, que es el especializado en estos temas, y la otra es como iniciativa de ley, porque en asuntos electorales el Consejo Nacional Electoral tiene iniciativa de ley. Correcto. Sin embargo, la forma más idónea es de que ellos convoquen a la sociedad civil, fundamentalmente, para que la sociedad civil les dé cuáles son las expectativas que tiene la sociedad respecto a la reforma electoral, cuáles son los beneficios y ventajas de tener sistemas como por ejemplo el que yo mencionaba anteriormente, como el de Chile, o el sistema que tienen en México del Instituto Federal Electoral. Es correcto. Igualmente la Unión Europea puede colaborar a través de la experiencia que hay, por ejemplo, en Alemania, o por ejemplo en España, en cuanto a cómo son manejados los procesos electorales. En materia mercantil, por ejemplo, un país insigne en derecho mercantil en la región es México, de tal suerte que el Código de Comercio hondureño es casi una copia acoplada al sistema hondureño del Código Mercantil mexicano. Entonces, ¿por qué no acudir a aquellas legislaciones exitosas que nos pueden dejar a nosotros un margen preciso de poder elaborar leyes electorales con buen suceso? Pero bien. Sí, abogado Juan Carlos Barrientos, bueno, ya por el tiempo, abogado también Rafael Sarmiento, muchas gracias. Es un tema bastante amplio para poderlo abordar y que se actúe y que no se continúen con estas viejas prácticas en todos los procesos electorales. Muchas gracias a nuestros invitados. Ha sido un día más de Día Político. Recuerde, ante cualquier circunstancia, siempre hay que hacer el bien. Buenas noches.